Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cines del Diván. En esta ocasión continuamos con De lo extraño a Burton. Hemos hablado ya de algunas películas. Empezamos con Beetlejuice. En el capítulo pasado estábamos hablando del cadáver de la novia y hemos visto un poco las cosas que van distinguiendo a Burton en cuanto a sus películas, en cuanto a los personajes, en cuanto a los escenarios que solemos ver. Y en esta ocasión vamos a ver una película que no es que salga de eso, sino al contrario lo aborda de una manera un poco distinta. Vamos a hablar de una película muy interesante, una película que resuena con experiencias muy reales para muchos niños y bueno, sí, en general para personas. Vamos a hablar de Frankenweenie. Esta película de Tim Burton es una de las más, a entrevistas por el mismo director, ha sido como de las más importantes o de las más que cariños tiene directamente, ya que eso sí lo queremos comentar, no particularmente porque sea algo atípico. Yo directamente no conocía este tipo de situaciones en las películas. Hay dos versiones de esta película. Una en 1984, que es un live action, como lo conocemos un poquito hoy en día, live action. Y la versión del 2012, que es la que a lo mejor conocemos un poquito más por temas de actualidad y etcétera. Pero las dos versiones hablan de la misma historia acerca de Víctor, que es hijo de la familia Frankenstein, hablando de Víctor Frankenstein, y de su mascota Sparky. Ujú. Claro, y justo vemos a estos dos personajes que son los principales que vamos a estar viendo en toda la película y que justo vemos a este niño, una experiencia, una vivencia muy real, un niño con su perro, su mejor, literalmente este estereotipo que pronto vemos en películas del niño con su mejor amigo que es su mascota y que lo ha acompañado toda la vida y con estas experiencias de la mascota que te acompaña a todos lados y que pues como justo una mascota un poco no problemática, pero sí un poco traviesa en tanto a lo que implica en el juego y estas experiencias de todo lo que van compartiendo, todas las cosas que se encargan de introducirnos como en esa relación que tienen Victor y Sparky para llegar al momento, digamos, como importante que viene a ser lo que da inicio a toda la trama de la película, que es que pues nos atropellan a Sparky. Ahora, aquí hay un punto importante en la película, porque hasta el momento cuando inicia la película podemos ver algo bastante coloquial, que es una familia típica americana, que tiene como lo dice Ale, tienen este hijo y tienen a esta mascota, que son bastante unidos, y pasa este accidente. Ahora, a partir de que pasa este accidente, inician bastantes cosas que en el apartado de Iván lo iremos comentando, pero que inicia un interés que ya se tenía con Víctor con pequeños detalles muy sutiles acerca de la ciencia y acerca de los experimentos que pueden llegar a tener. No únicamente como la ciencia de lectura, sino los experimentos realmente que se pueden llegar a tener. Ahora, recordemos que más o menos Víctor es un personaje entre los 8 y 10 años, más o menos si no mal me equivoco, donde ya tienen esta típica escena o típico experimento de colegio americano o lo que podemos ver en las películas de esto, de los experimentos con animales, con ranas en particular. Y esto es lo que le da la inspiración a Víctor de decir, yo sé algo también de ciencia, yo sé lo que puede llegar a pasar, yo necesito hacer algo con lo que me acaba de suceder con Sparky. Hablando un poquito más técnicamente. Sparky sufre este accidente debido a que los papás de Víctor empiezan a querer incentivarlo a que haga deportes, a que salga del ático, la típica cochera americana, para que pueda interactuar con más niños. Y en este partido, la pelota o da este batazo bastante lejos, fuera del parque. Parky persigue esta pelota y termina haciendo este accidente. ¿Por qué lo comentamos así? Porque hasta el momento no se ve algo anormal en esta película, a excepción de peculiaridades de Tim Burton que los hemos hablado. Porque hay un personaje, no recuerdo exactamente, es una amiguita, por así decirlo, un personaje secundario de esta película, quien le da como Presagio. un presagio, una premonición inclusive a Víctor de que algo va a suceder con su cachorro Sparky. Ujú. Sí, claro, porque justamente eso también me parece importante, que era lo que veían que cuando buscas los personajes, esta niña sale como la niña peculiar o la niña extraña, y ya buscan un poquito más, parece ser que el nombre de la niña es Anne, y con el señor Bigotes, creo que es el nombre en español, en inglés es Mr. Whiskers, que es el gatito que a través de sus popos que da como estos mensajes premonitorios y le cuenta a esta chica
de cuando soñó con tal, pasó esto, cuando soñó y le da como toda la lista de mis fuentes, digamos, para que confíes en mí. Y vemos justamente que le dice ella que algo va a pasar y pues él la tira a loca y continúa las cosas y termina sucediendo pues este suceso en el que atropellan a Sparky y como lo decía Chuy, también esta escena que vemos en series, en películas americanas con la Feria de Ciencias, pero antes como tenemos este maestro de ciencias que también juega un papel bien importante a incentivar como esta búsqueda de preguntas y sus respectivas respuestas. Cuando les enseñó la rana, como que a Víctor le da clic a algo como, porque creo que lo dice algo así como que están muertas, pero los circuitos o algo así como que se mantienen. Que igual hay también cosas un poco que a cuestionar en eso, pero por el sentido del experimento, sabemos que se utilizan ranas que no tienen mucho, que fallecen y que se mantienen todavía los nervios y demás y estas conexiones, pero justamente de ahí nos da esa cuestión importante del maestro que lo incentiva como a buscar, a ir más allá, sobre todo porque algo importante que decían los papás de Víctor es si pudiéramos hacer algo, que era lo que comentábamos yo y yo hace ratito, desde este comentario, y es una de las cosas importantes en películas donde vemos estas vivencias, del cómo, incluso en la realidad es muy difícil de pronto hablarle a un niño, por más mayor que sea, en este caso podremos pensar, bueno, ya entendería, pero eso no quita lo difícil de explicarle como adulto a un niño, tu mejor amigo se murió. Ujú. Ahora, este tema en particular, digo, lo hemos hablado en otros momentos también, acompañados también de Roberto, por ejemplo, pero hay algo en particular que creo que es el trama importante de esta película. Es muy difícil, o hablándolo en vida cotidiana, el poder traducir lo que significa una pérdida, en este caso, o la muerte de algún familiar o de alguien querido, sobre todo a niños. Inclusive eso lo podemos ver en clínica bastante común, de no se sabe cómo elaborar el duelo, que es algo que un tema que hemos hablado sobre todo al principio de este proyecto, que lo hablamos muy peculiarmente en bastantes películas, a lo mejor lo retomamos acá. Cuando no se puede elaborar algo, sigue sucediendo o sigue generándose algo real alrededor que es inevitable a la percepción de si sigue habiendo una pérdida, sigue habiendo una ausencia completamente real, pero no sabemos cómo hacer para poder digerirla, poderla tolerar hasta cierto punto. Y en Sparky, gracias a este vacío o a este displacer, que ahorita voy a explicar el placer y displacer, el cómo entra este displacer de decir, me niego a perder a Sparky, voy a hacer lo posible con lo que ya sé para poderlo traer a la vida. Y a partir de ahí se da este experimento que nos trae de nuevo a este personaje Sparky, pero con las percepciones, las piezas y toda la reconstrucción a lo Frankenstein, al estilo de Mary Shelley de Frankenstein. Y eso es algo también importante a mencionar en la película. Casi todos los personajes que aparecen en la película son representativos de historias de terror o cuentos de terror, novelas de terror muy clásicas, en este caso, iniciando por Frankenstein. Eso mismo dicho por el director Tim Burton. Se basó mucho en la película de Mary Shelley, de la novela, perdón, de Mary Shelley de Frankenstein, para poder crear estos personajes, incluido, por ejemplo, algún otro personaje típico como Elsa, que es la vecina, Elsa Van Helsing, que también es todo un personaje por acá. Y el personaje de Edgar, que lo comentábamos atrás de la grabación, no nos dicen el nombre como tal, únicamente lo mencionó como Edgar, pero hace la función de Igor, que es el asistente en la película de Frankenstein, el asistente del médico, en este caso del doctor. ¿Por qué se comenta? Porque de una manera indirecta, Edgar hace la misma función de incentivar, invitar, mover, o este como morbo de hazlo, ve y atrévete a hacer este experimento y yo veo cómo te ayudo, ¿no? Hace la misma dinámica y toda la película podemos ver esta comedia o esta forma también de animar, de poder dulcificar para a lo mejor para niños este tipo de películas que también en su momento eran para adultos y eran catalogadas como cine de terror. Ujú. Justo, y este personaje de Igor que vemos en cualquier representación, tanto desde la comedia como algo un poco más serio, solemos ver estos personajes de Igor, o como lo decíamos, la cuestión del nombre o de la etiqueta que se le da de Quasimodo, que veíamos como que implicaba y vemos que por ahí un poco tiene que ver también con esta cuestión del hecho a medias y demás por las deformidades que suelen representarse, pero también algo con lo que solemos asociarlo
y que se asocia más a este personaje, incluso sobre todo en la comedia, que esa es cuestión también muy importante, el cómo termina arruinando por equivocación, adrede o demás, o simplemente por mera, digamos, pues sí, por accidente, termina arruinando el experimento o haciendo algo, cambiando una variable y demás. Y justo en esta película con Frankenweenie es lo que hace este personaje Edgar, a través de tal vez el morbo, tal vez el... Porque aquí algo principal que mueve mucho es esta cuestión de la feria de ciencias. Y ahí él dice, que ya vi que Sparky está vivo, entonces dime cómo para yo ganar, para yo ser el mejor y demás. Pero también le gana un poquito, digamos, esta cuestión del ego de ahora yo soy el mejor y vemos otros personajes que parece una cuestión muy competitiva. Digo, para nosotros acá es algo muy ajeno a esta noción de la feria de ciencias. Entonces no entendemos completamente la experiencia y qué tan competitivo puede llegar a ser. Para ellos parece algo sumamente importante porque vemos a todos muy inversos en esto y en esta competencia. Y es Edgar presumiendo que revivieron, creo que él era un pez dorado Ujú. que revive, pero justamente vamos a ir viendo cómo se cambian las variables y ciertas cosas por cómo se da el experimento. Y es lo que da inicio, ahora sí que a lo problemático o a la trama de la película. Ujú. Algo inclusive importante a mencionar, algo que comenta también este director en sus entrevistas, que lo pueden igual seguir buscando en YouTube. En muchas de las secuencias o muchas de las vivencias de esta película son vivencias que se tuvo de niño Tim Burton, porque él lo narra tal cual y nos da toda la forma de por qué las representaciones tan típicas americanas en la Feria de Ciencias, en los experimentos de las ranas, en el típico niño americano con una mascota, que eso también es algo bastante particular. A lo mejor en México también se da mucho, pero a lo mejor más desde gatitos o perritos, por así decirlo, que es lo, gatitos o perritos, perdón, que es lo más como común dentro de lo que se puede llamar común. Pero todas estas vivencias Tim Burton las utiliza para poder darle forma, porque él utiliza varias fuentes de inspiración, que es lo que hemos hablado en algunos momentos también en esos episodios, o lo que trata también este canal, de también ir dándole esta perspectiva y dándole forma, porque podemos dar estas referencias de la película y novela de Frankenstein. Digo película porque la película fue de los 1920 o algo por el estilo, una muy muy viejita, y luego la novela de Mary Shelley. Podemos ver también bastantes contrastes o bastantes inspiraciones del personaje inicial de Tim Burton, de Victor, que es un mediometraje que también después hablaremos de él, y varios conceptos que siendo arraigados por él y lo van siendo explicados a una historia de una vivencia que él tuvo a una modificación con bastantes variables y bastantes conceptos de inspiraciones de novelas, de películas o de alguna otra rama, y cómo se van creando en una sola línea y una sola proyección, en este caso con un largometraje. Ahora, sumado también, el hecho de ser una película Disney nos llama mucho la atención, mencionando algo como tal, cuando Tim Burton fue despedido de Disney, este concepto cambió mucho en cuanto a la percepción de los finales felices, de lo creepy, que lo podríamos llamar así de alguna manera. Y esta película nos da ese como contraste como entre lo creepy, entre lo gótico, y al último nos dan un final como que muy típico de Disney, ¿no? De darle el final feliz a esta película, que es muy característico también por lo que trata, de enseñarle el concepto de muerte hacia un niño. Es bastante peculiar como también se va marcando esto, que a final de cuentas nos sirve como película el hecho de hacer algo por nuestro ser querido, pero no más allá de vida y muerte. Creo que ese es el concepto más de Disney, de fantasía, que podemos tomar por acá, que creo que son pocas las películas de Tim Burton que nos lo marcan así, tan de Disney, pero sí nos ayuda mucho a entender cómo va creándose esta proyección y cómo se va creando esta historia, agarrando mezclas de varias cosas y haciéndolas una película bastante conocida. Y como lo mencionaba hace un momento, conozco muy pocas películas que hayan pasado primero de live action a una animación, en este caso un stop motion, pero casi siempre suelen ser al revés, suelen ser películas animadas, que es lo que está haciendo mucho Disney ahora, películas animadas de hace bastantes años, a un live action más realista. Claro, y es que en algún capítulo perdido por ahí que nos llegarán a ver, hablamos la facilidad que nos permite la animación, bueno, que permite la animación para expresar ciertas cosas que desde la realidad de los live actions puede llegar a ser complicado,
o recurrir al CGI que como quiera genera esa sensación como de, ay, no es del todo creíble y que con el stop motion y con la animación en general sí nos permite llegar como a estas cuestiones desde lo creepy y lo gótico que comenta Chuy en la película y que bueno, con el final, porque en sí creo que no hay mucho más realmente sobre la película, sobre el cine propiamente que hablar, sino que lo importante de esta película está ahora sí que en el diván. Ujú. Ahora pasaremos al diván. Bien, pues entonces ahora sí, ya pasando al diván, vamos a comenzar a hablar sobre esta película. Digo, ya decíamos en los otros capítulos que uno de los conceptos y que nos íbamos a soltar en un buen rato es la transitoriedad y hablábamos de estas cuestiones en cómo una de las cosas con las que se relaciona particularmente este concepto es con la muerte. Y con Tim Burton la muerte es algo constante, es siempre algo que está ahí, si no de manera muy literal, algo que está siempre como acechando, digamos. Y esa es una idea que me gusta mucho sobre Tim Burton porque justamente es la realidad de la muerte, si no está de manera presente, de una manera literal, está ahí, digamos, rondando. Y aquí vemos con Sparky, ya le iba a cambiar el nombre, con Sparky, esa de manera muy literal y que hablábamos de la dificultad que como adultos experimentamos para explicar a un niño lo que significa la muerte, lo que significa literalmente el término de, y como muchas veces, y hay muchas películas y muchos cuentos y muchas canciones que nos hablan justamente, o aunque no nos hablen, que nos representan esa dificultad para, donde decimos ahora es una estrella, ahora es un ángel o demás cosas así, desde la angustia que nos da explicar a un niño que alguien o algo ya no está. Ujú. Inclusive esta, la parte de lo transitorio, digo, en esta película en particular voy a utilizar a lo mejor otros conceptos muy típicos del psicoanálisis, porque el punto de la película, o lo que yo pensaba mucho como Frankenstein, a diferencia de la película básica de Frankenstein, y voy a utilizar el concepto que es el que más me retengo de Val Hansen, el hecho de crear vida de nuevo, y lo que podemos ver en la película de Frankenstein de Guillermo del Toro, la actual, vemos como Víctor quiere crear vida a partir de un deseo de él, por así decirlo, un deseo propio de superar a Dios, de crear expectativas, de crear algo nuevo voluntario. Y en esta película vemos que viene a partir del dolor, viene a partir de la pérdida, en este caso de Sparky. Y hay algo que también dentro de esta misma, de esta concepción, o de este punto, él pensaba mucho en dos textos importantes, el texto de la represión en Freud y el texto de Más allá del principio de placer. Lo voy a explicar un poquito por qué. El tema o lo principal de la represión es poder, como tal, reprimir, o la represión es un mecanismo de defensa que nos ayuda a reprimir y dejar técnicamente en el inconsciente las vivencias dolorosas, indoloras o displacenteras que se tiene en la conciencia o en la vida cotidiana, lo que va experimentando cada uno. Pero en este caso, una película, no es permitible hacer una represión porque no se puede simbolizar nada. No hay una posibilidad de transitar por el duelo, sino se brinca a la parte y pasa al acto de repetir, que es volver a repetir la vida, volver a traerlo a la vida. En este caso, Sparky. Y aquí es algo muy importante, porque a lo largo de la película, que cuando llega a su clímax, lo que los niños intentan hacer es una experimentar y otra recrear lo que Víctor hizo inicialmente y también traer a vida a mascotas que ellos tuvieron. Ahora, lo que pasa mucho y comentábamos bastante en el término con Roberto del Humlich o un Hemlich es como algo tan común, algo que ya existía y que aparentemente es bueno. Creo que esto también lo mencionamos en las películas de Cementerio de Mascotas, porque es muy parecida a la premisa. En cuando regresa ya no es de la misma forma. Y aquí en esta película a mí me gustó mucho que Sparky vuelve exactamente el mismo cachorrito para Víctor, pero los vecinos, el entorno, inclusive en la película también del 84, aparece como otra cosa, aparece como monstruo, le dan otra terminación y lo que era aparentemente un perrito común ya se le da otra denominación, en donde aquí ya se saltó por completo todo el proceso de represión, pasó directamente a una repetición y se convirtió completamente a otra cosa. Claro, y es que justamente la significación de lo que es para Víctor
no termina de llegar a un punto completo, entonces se salta automáticamente hacia la repetición y me queda pensando, recordando también a este maestro que comentábamos, que digo, suena un poco romántico también, justo dentro de la línea de la película, lo que implica el cambio de variables, porque le dice que si cuando repitió el experimento fue exactamente igual. Y ahí tenemos pues esta cuestión del justo que venía desde el dolor de la pérdida del amor a Sparky y como con este otro pez dorado pues era un de que ya acaba con esto y demás. Ahora sí que lo hizo meramente más desde la parte científica ya de repetición y demás, de comprobar y demás. Y justo con estos otros niños no hay ese mismo factor de lo que une o lo que da un significado a lo que eran estos animales. Creo que, bueno, no recuerdo, que era una tortuga, un hámster, el gato y una... No, la lagartija. No. Ah, los sea monkeys. Que ahí pues no hay como esta unión a lo que implicaban estos animalitos como lo había con Víctor y justo también por eso me parece muy interesante como desde esa incapacidad y no necesariamente como lo vemos de pronto en los adultos del me estoy negando a la pérdida de como hablamos en su momento con las tareas del duelo, sino desde esta otra parte del ni siquiera sé qué implica esto. Desde la diferencia que hemos trabajado en las semanas. Pensaban en, cuando releía el texto de Más allá del principio del placer, venía que el movimiento, lo quiero explicar como en términos muy generales. Muchas veces hablamos de placer y displacer desde algo bueno y malo, hasta cierto punto. Es decir, el displacer es algo que no se tolera y que hay que evitar a toda costa, y el placer hay que prevalecerlo, ¿no? Como el decir, siempre vamos a estar tranquilos y siempre vamos a estar bien, y ese es el ideal, ¿no? Y digo, claramente todo el mundo busca esta tranquilidad a su manera. Pero en el placer no hay mucho movimiento, más que el hacer que perdure. ¿De qué manera voy a hacer perdurar mi buena estancia, ¿no? Mi buen momento, o ahorita en palabras cotidianas, el prime, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo mantenerlo? Pero no hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo más que una plenitud y una línea, por así decirlo, que podemos ir marcando. Y mucho la diferencia, el displacer es quien mueve tanto la pulsión, tanto el hecho de los objetivos, inclusive si estamos en una mala racha, el movimiento a hacer es algo positivo o tratar de salir del momento, ¿no? Algo que motiva desde una insatisfacción. Y en este caso, Víctor, cuando comentaba en el tema de la película, cuando él da este inicio de la ciencia, esos experimentos los hace, como lo dijo hace un momento, al igual que estos otros niños, lo hacen desde sin el afecto para hacerlo. No lo hacen desde el dolor, lo hacen desde el vicio, por así decirlo, desde la repetición de lo que hizo el otro. No hay un sentimiento de por medio igual que Víctor, como casi nada. Pero sí hay una diferencia en cuanto se le pone este displacer, que en este caso es el luto de su mascota. Ahí es donde empieza a hacer fruto, o empieza a hacer este movimiento, el displacer, para poder crear otra cosa, ¿no? Empieza a hacer algún movimiento para poderse realizar de alguna otra manera y poderse salir de... Ahora, lo que sí sucede mucho en el displacer es que una vez, y depende aquí de la estructura y el corte de cómo se vaya ubicando el sujeto, va a hacer alguna fractura, va a hacer alguna decisión o va a hacer alguna defensa que ya no va a ser la típica. Porque, por ejemplo, cuando Víctor se da cuenta de lo que hizo y todo lo que generó con los demás animalitos y con las demás personas, ya no fue una satisfacción de placer, sino se manifestó de nuevo el displacer, ¿no? Volvió a otra cuestión e hizo una película bastante entretenida, a lo mejor para nuestros ojos, pero hace una tendencia a no procesar el displacer, es decir, de me va a mover, sí, pero a lo que apuntaríamos a lo mejor que si se mueve al duelo, no pasaría nada en la película, no tendríamos que película que ver, pero no habría una elaboración per se. Y en este caso, como lo vemos muy explícito, me pongo a lo mejor en la imagen de lo que vivió Tim Burton de niño. ¿Qué se hace después de esto? ¿Qué hago con el displacer? Y él lo hace como voy a tomar una historia donde pueda volver a tener este personaje entrañable. Y en la película es lo que vemos, ¿no? Pero desde vamos a seguirlo manteniendo vivo. Ujú. Claro, de ese el seguir manteniendo vivo, que a veces se recurre un poco desde la fantasía, incluso podríamos decir que un poco que Tim Burton
recurre un poco a eso. Claro, desde una fantasía elaborada con ese duelo, porque no sería lo mismo de pronto al decir, ay, mi perrito sigue por ahí. Como hay una película, no recuerdo ahorita el nombre, que hablábamos en algún momento hace tiempo, donde hay una escena donde fingen que hay un perrito y que se sale de control ahí todo. Podríamos pensar de pronto no recuerdo el nombre, creo que Hipnosis. Hipnosis. Ajá, Hipnosis, donde tenemos esa escena. Digo, ahí podríamos hablar. Ahí el concepto el contexto de la escena es completamente ajeno a esto, pero pensaba también de pronto en esta cuestión de cómo en la fantasía se puede caer hacia otra cosa completamente que podrían considerar insana, tal vez. Aquí tal vez podríamos pensar en otra cuestión de justo ese movimiento del displacer que lleva hacia un brote psicótico o cosas así, donde se escinde justamente esta cuestión de la realidad, pero vemos justo cómo nos lleva a través de todo esto, justo ese displacer que a veces termina desembocando un poco en la culpa, que lo lleva a otro movimiento también importante, como el ahora tengo que resolver. El cómo se va marcando. Ahora, hace un momento también eso de resolverlo. Va a ser a lo mejor un poquito más explicado, y aquí sí voy a hablar desde algo que me gustaría seguir trabajando más adelante. El tema aquí de la tragedia es algo bastante importante y punto importante también para el psicoanálisis, porque desde la tragedia se puede dar un poquito más el trabajo psicoanalítico de todo lo que llega a suceder. Muchas de las bases o de los conceptos más recordados o más nombrados de Freud, que es como el complejo de Edipo, vino a través de la tragedia de Edipo, en este caso de Edipo Rey, y es una tragedia que se cuenta de mucho tiempo atrás, desde la cuestión filosófica, y muchos de los movimientos de tragedias para el psicoanálisis puede traer estos como instintos, estos primeros conceptos o bastante primitivos conceptos del sujeto para poder empezar a trabajar con un psicoanálisis y poderle dar estructura a todo lo que ha sucedido. Ahora, ¿por qué digo que es un tema a lo mejor importante lo de la tragedia? Porque en este caso es de la tragedia. Podemos ver también un poquito de las defensas de Víctor, del decir, va a ser más fácil recrear que asumir o dar por hecho la pérdida. No va a ser elaborable. Y aquí también incluyen mucho de las cuestiones de los papás. Podemos hablar desde que la tragedia de por qué a unos papás no le explicaron que si hay una mascotita, hay un proceso también de pérdida, porque las mascotas por humano, por condiciones a lo mejor únicamente de edades, hablando de lo biológico, duran menos que una persona, ¿no? Ahí es donde se atraviesa bastante este punto de qué hacer y qué no hacer. Y lo podemos también incluso ver en la clínica. Llegan los casos de, es que pasó todo esto y yo no pensé que fuera a pasar, ¿no? Y pasamos por enterado, pasamos de noche es que siempre estuvo ahí, pero no nos gusta reconocerlo y aparece así la tragedia. Eso nos da mucho que trabajar y nos da mucho también a seguir explorando ese tipo de temas, al igual que con Víctor. Claro, y es que en realidad el psicoanálisis está fundado desde la tragedia en general, y es la tragedia lo que nos permite ese movimiento, ya que hablabas del placer y displacer, al final de cuentas, ese displacer a través de la tragedia a veces nos permite ver otras tragedias que ya estaban ahí. O que creí, digo, típico chiste de voy a terapia por tal cosa y ahora ya encontré otros 6 traumas. Al final de cuentas, la tragedia es algo que marca y es parte al final de la experiencia humana, que es algo que me gusta mucho de esta cuestión de la tragedia griega, porque digo, a pesar de toda la cuestión mitológica, siempre nos termina hablando de cosas que son inherentes de la experiencia humana, y eso es justo algo importante, la tragedia es parte de... Ujú. Parte del proceso de... Ahora, hablando justamente de lo que rompe un poquito la tragedia, nos gustaría incluso hablar, y ya como también como cierra a lo mejor por acá, tanto en la película, tanto en el diván. Del cierre de la película es el como que queda mucho la controversia, a lo mejor hablando desde nosotros o desde nuestra mera perspectiva. Probablemente si hubiera habido una pérdida después, a lo mejor nos escuchamos bien trágicos y van a decir psicoanalistas nefastos, pero el que se repita el hecho de que ahora de una manera colectiva vamos a revivir a este cachorro nos ayuda un poquito como a comprender cuando gana el goce, no el deseo, el goce, en el decir, vamos a seguir repitiendo y vamos a volverlo a hacer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y termina esta película, por eso lo decía hace un momento, muy Disney, de todo feliz, pero el concepto como que da esa sensación un poquito más, o a mi parecer nada más, como de,
hicieron mucho para no explicar qué pasa realmente, ¿no? Y eso es algo que lo que acabamos de explicar, pero que al final del día, siendo una película infantil, tiene mucho sentido del devuélvanle a su perrito, ¿no? Nosotros a lo mejor, o yo voy a hablar únicamente desde mí, el hecho de no dar esa enseñanza entre muchas líneas, las películas eso también nos ayuda a poderlo pensar, ¿no? De ya se acabó la película y luego qué, ¿no? Hablando de otra película de Tim Burton, a lo mejor de Charlie en la fábrica de chocolates, por ejemplo, de termina en un final feliz, termina de una manera muy bonita, pero ¿y luego qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con la fábrica? ¿Qué pasa con Charlie? Ese qué pasa, Tim Burton lo tiene bastante marcado, porque en muchas películas queda esa sensación de como que sí convence el final y como que queda muy abierto, y creo que eso también es parte importante de este director, que inclusive lo vi en algunas páginas que estuve investigando. El, todas las películas de Tim Burton es la misma historia contada con diferentes personajes, ¿no? Ujú. Y vemos el parentesco, vemos a los actores, vemos a decir, esta película ya duró bastante si nos ponemos a ver Tim Burton todo el día, pero es justamente ese del encanto de este director, de que va trabajando un concepto, va sosteniendo su idea, va dando su perspectiva y nos va ayudando y regalando este tipo de películas justamente. Claro, también sí hay cierto goce en esta repetición. Ya lo hablamos incluso dentro de los actores que suele utilizar y que lo que representan en las películas. Pero sí, justo algo que yo pensaba también esa parte de lo que no hay, y lo decíamos Chuy y yo antes de empezar a como esta noción de, ok, pero en qué momento aprende y asimila que las mascotas en algún momento mueren, porque justo coinciden todos de manera colectiva, el ok, vamos a conectarlo y a revivirlo y demás, y ok, sí, pero no es la experiencia que todos los niños en ese pueblo van a vivir. O no es que todos vayan a estar yendo con Víctor, porque justo queda también es el que sigue. Y es algo que veíamos en Beetlejuice cuando hablamos de bueno, qué le pasó a Beetlejuice. Es algo que decíamos, bueno, ok, trasciende Emily, pero qué pasa con Víctor y Victoria y todos estos otros personajes que nos permiten justamente, y creo que es algo también desde la parte que a lo mejor más a considerar, no necesariamente como público general de que hay el niño se va a preguntar, pero sí que a veces nos permite el ok. Entonces, ¿qué implica después para Víctor, para Sparky, para la familia, para el pueblo y todas estas cuestiones? Pero desde visto así como final, sí es un final Disney muy bonito, muy padre. Qué bueno que Sparky y Víctor se mantienen juntos, pero ¿qué más? Justo desde la parte clínica, si lo vemos así, es como que pero si se queda solo con Víctor, pues bueno, nunca va a experimentar, digo, con Sparky, Víctor nunca va a experimentar la pérdida de una mascota, pero ¿qué pasará cuando no lo pueda mantener y demás? Y entonces no se enfrenta realmente, no elabora esa pérdida porque lo perdió, pero no lo perdió. Ujú. Podría incluso agregar un poquito esta última reflexión, digo, dando spoilers a Ale y a los que no la han visto todavía. La película de Frankenstein y Guillermo del Toro es un mensaje que da muy marcado de un discurso que hace Víctor, digo, voy a tratar de darle la vuelta para no dar tanto spoiler, pero la película en sí de Frankenstein pierde el sentido cuando hay demasiada vida y poco sujeto, porque al paso del tiempo, llámese Drácula, y eso hay muchas películas que también lo van marcando, ¿qué se hace en una vida eterna, no? En una eternidad sin un sentido. Por ejemplo, Nosferatu, que termina dándole sentido a su vida de una manera medio perversona, pero lo hace. Y Frankenstein se cuestiona lo mismo. ¿Qué pasa después? ¿Y qué pasa con este perrito, por así decirlo, o esta mascota, cuando Víctor no esté en tiempos de vida? Ahora, eso en concepto nos ayuda mucho a también pensar que también dentro del final existe un algo, ¿no? Existe un sentido de por medio. Y estas películas, más allá de poder romper con esa línea de vida hasta cierto punto, llama a otra cuestión, ¿no? Llama a algo que nos va a seguir llamando la atención, tanto en ese proyecto, tanto en otros más, tanto en muchas películas que vamos a seguir viendo, de qué pasa con una eternidad, de qué pasa con una imagen, ¿no? Inclusive de que se quede el mismo perrito 80 años más y la familia ya cambia y toda la cuestión, ahí es donde entraría la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el sentido del experimento? ¿Y dónde está el sentido del mismo Frankenstein, ¿no? ¿Dónde está la parte importante de sentido de vida, ¿no? O el compañero, o la compañera, etcétera. Que al último vemos el nombre me gusta mucho de Persephone, de esta cachorrita de Elsa Van Hansen, que también la hace la compañera, que es algo que también viene mucho en el libro de Mary Shelley, de querer una compañera, de querer una mujer, de querer
un otro que esté ahí para poder darle mucho sentido también a esa vida. Claro, y también el nombre Perséfone como la diosa que acompaña a Hades. Y Sí. que también toda la cuestión del mito de Perséfone que se va por ramas bien diferentes, pero justamente también como acompañante, como compañera y como alguien que era ajena y que se ve envuelta de manera ahora sí que ya casi como inevitable en esto. Y justo también pensaba en cómo este concepto de la transitoriedad se mantiene y se va a mantener, porque justamente entonces entramos a ese punto de qué pasa cuando algo no va a terminar, Ujú. cuando la vida de Sparky no tiene un fin, cuando la vida de Frankenstein o de Drácula o de todos estos monstruos no termina. ¿Qué pasa? Particularmente, y por eso me causaba como este conflicto el final de, ok, ¿qué pasa entonces si Sparky no muere? Si no vive de una manera muy literal, porque ya no podía ni tomar agua el pobre porque se le salía por un lado y cosas así, ya no está dentro de la experiencia que es la vida, pero no está dentro de la experiencia que es la muerte, entonces se queda justamente como en ese punto intermedio, como estancado. Les hace compañía a Bárbara y a... se me fue el Han. nombre Creo que de los era, compañeros de Beetlejuice. ay, no me acuerdo el nombre tampoco. Han, no, Adam. Adam y Bárbara de Beetlejuice. Muy bien, vamos a dejar por este capítulo como hasta aquí. Vamos a dar este cierre, este capítulo. Recordemos que todavía no tenemos pendiente una película más de Tim Burton, donde terminaríamos probablemente esta sección de lo extraño a Burton, donde también nos podría servir mucho sus comentarios. Si alguna otra película les agrada también que quieran agregar a esta lista, con gusto los leemos y los compartimos en redes sociales. Recuerden que estamos en Cines del Diván, en la plataforma de Spotify, YouTube y en redes sociales en Instagram. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos en otro nuevo capítulo y ya nos veremos en el siguiente, que es para dar cierre temporal de lo extraño a Burton, porque muchas películas de Burton se mantienen. Ahorita estamos concentrándonos en, digamos, como algunas de las más importantes y como ya decíamos, van a seguir teniendo relaciones ciertas cosas. A fin de cuentas, hablar de un director, de las películas es hablar del director. Entonces, es como en el arte, tenemos que hablar del autor, si no, no podemos interpretarla. Pero bueno, muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo y déjenos sus comentarios, sus ideas, quejas, sugerencias, todo es bien recibido. Chao. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.